Muy buenos días y muy buenas tardes. Saludamos a las primeras personas que se encuentran aquí con nosotros acompañándonos en este webinar con nuestra experta Trinela Fernández, quien nos hablará sobre las fake news y la importancia de la educación emocional para este contexto. Agradecemos a Arcután Goita, Daniel Briantes, Eliana del Carmen, Joana Olmedo, Magdalena Tous, Noemí Salinas, Jessica Hernández, Camila, Carmen Cerezo. Muchas gracias a todas estas personas que se están implicando el día de hoy para acompañarnos y sobre todo para que se puedan beneficiar de las buenas prácticas de la educación emocional en cuanto al manejo de las fake news. Entonces, si me permiten, les quiero presentar a nuestra ponente del día de hoy, quien agradezco, Trinela, también por tu tiempo y tu conocimiento para favorecer estos espacios RIEF de manera gratuita para todas las personas que se puedan implicar y que luego se van a beneficiar también viendo la grabación que posteriormente estaremos compartiendo. Entonces, quiero presentar a nuestra ponente. Trinela es experta en materia de las fake news. Ella es pedagoga, especialista en educación emocional. Es especialista en intervención psicológica del contexto educativo. Ha hecho diplomados en inteligencia emocional aplicada a la educación, capacitación docente en neurociencias y responsabilidad social empresarial. Es estudiante de la maestría de educación emocional y bienestar en FEM de la RIEP. Es fundadora y directora de Capacitarse Consultoría Educativa. Es una empresa que se dedica a la capacitación en competencias socioemocionales. Es coordinadora académica y de innovación. Y es creadora del programa de aprendizaje socioemocional del Colegio Santa Fe en Ciudad de México, siendo también Trinela socia fundacional de la RIEP. Muchísimas gracias, Trinela. Y antes de darte la palabra, pues quería también como hacer un poquito de retroceso de que en 2021 Trinela también nos pudo acompañar como ponente experta en colaboración con la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía y con la COPOE, donde se llevó a cabo un ciclo de inteligencia emocional, ya que se detectaba también la importancia de hablar de las fake news en un momento donde estaba en auge lo que era la pandemia, el COVID, todo lo que había alrededor de las noticias que, bueno, veíamos como una saturación de información. Y bueno, me acuerdo que Trinela nos facilitó muchas herramientas de ese momento y ahora nos quiere facilitar como un nuevo contexto, una actualización, porque estamos en la era de la tecnología y de la información, pero ¿qué tipo de información estamos recibiendo? ¿Cómo, como personas que somos, estamos, digamos, gestionando las emociones que hay detrás de leer una fake news? Pero no le quiero quitar más tiempo a nuestra experta, entonces adelante, Trinela, con todo lo que nos puedas aportar el día de hoy y muchísimas gracias. Gracias, Daisy. Bueno, gracias a todos. Primero que nada, pues buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde estemos ubicados. Primero agradecer como siempre, el tema de la gratitud en educación emocional es sumamente importante, entonces quiero agradecer pues primeramente a la red, o sea, la RIEP como tal, ¿no? Que ha permitido siempre como tener estos espacios, tanto para uno para formarse, como ser participante para escuchar, como para poder hacer esto y compartir lo poco que uno puede saber, e incluso, pues bueno, contar con un equipo fantástico que empieza desde el doctor Rafael Vizquerra, que siempre ha confiado en mí ciegamente, y luego, pues bueno, Marta Vizquerra, tú, Daisy, por supuesto, Julia, Joana, todo el equipo, que es un equipo que funciona de maravilla y que realmente pues estoy sumamente agradecida por siempre estar presentes. Eso por una parte. Por otra, pues bueno, yo compartirles que estoy súper motivada, contenta, pues de alguna manera dar esta información, porque es una información que es producto de una investigación realmente extensa, profunda, que lleva un buen rato ya andando, ¿no? Y que, como bien dijo Daisy, está vinculada con un estudio también que venimos haciendo antes de la pandemia, un poquito durante la pandemia, que tiene que ver con redes sociales en general, o sea, no solo la fake news, sino redes sociales, ¿no? Que, bueno, es lo que de alguna manera está como en todas partes, nos inundan las redes sociales, todo el mundo hace uso, todo el mundo tiene acceso, pero no todo el mundo sabe muy bien cómo gestionarlas, cómo manejarlas, ¿no? A nivel emocional. Entonces,
El año pasado logramos hacer un webinar también, quizás algunos de los que están aquí pudieron estar en su momento, y bueno, sí, fue efectivamente como hablar de cómo la educación emocional puede ayudar a manejar las redes sociales y lograr nosotros tener interacciones sanas en redes sociales, es decir, que nos dé bienestar, lejos de malestar, ¿no? Y que podamos de alguna manera a través de las redes sociales contribuir con nuestro bienestar personal y contribuir con el bienestar común, o sea, que las redes sean una forma de interacción sana. Eso es lo que quisimos en su momento. Esa investigación se sigue haciendo. Ahorita, hoy en particular, traigo el tema de fake news muy específicamente porque también creo que Daisy dio justo en el punto de la pandemia, ¿no? La pandemia hizo como que todas estas cosas se dimensionaran mucho más, las pudiéramos ver, sintiéramos que somos también de alguna manera medio víctimas, ¿no? De información falsa. También participamos de alguna manera al propagar información, difundir cosas que no están verificadas y no hay que ser digamos, ni muy inteligente para no hacerlo, ni tampoco, o sea, podemos incurrir todos en errores, precisamente porque no tenemos los conocimientos, ¿no? Entonces, en esta línea de redes sociales que venimos trabajando y hoy fake news, pues la idea va a ser como dotarles de alguna manera, en la medida de mis posibilidades, de herramientas, de conocimientos bastante desglosados, porque eso es un poco el trabajo que yo vengo haciendo. Es decir, no siento que haya demasiada información al respecto, si le soy sincera. Mientras más investigo, más me doy cuenta que o sea, sí hay información, pero no hay tanta. Hay estudios, pero no son como tan estandarizados. Entonces, yo me he dado la tarea como de alguna manera descentralizar esa información, de irla como dosificando, sacando, digiriendo, ¿no? Para poderla poner al servicio de personas que realmente les puede interesar esto y que de alguna manera podamos contribuir a una mejor sociedad digital, ¿no? Todo el tema de la ciudadanía digital tan importante desde el ámbito de la educación emocional, que es a lo que nos dedicamos en la RIEP. Entonces, sin más preámbulos, pues esto es un poco la fundamentación de por qué estamos hoy aquí. Decirles que además, ya a posteriori, ya a finales de este mes, tenemos pensado dar un curso, ya una formación más específica que tiene que ver con esto. Ya Daisy posteriormente les dará los detalles, pero, o sea, hoy es apenas como una pinceladita, como fue el año pasado, pero hay una formación ya lista, disponible para que el que le interese indagar, practicar, pueda participar sin problema y nos nutramos todos de experiencias y de conocimientos, ¿no? Porque ese es un poco el sentido de esto. Entonces, continúo. Voy a compartir aquí mi pantalla. A ver, la voy a poner amplia. Ok, entonces, básicamente la conferencia de hoy tiene como objetivo hablar sobre las fake news, ¿no? Y es educación emocional para prevenir la propagación de información falsa. Esto es el objetivo, o sea, el título creo que dice bastante, ¿no? O sea, queremos ubicarnos, como siempre en educación emocional, en la prevención. No es remediativo, es preventivo, saber para poder saber cómo actuar, ¿no? Entonces, la primera pregunta que nos hacemos, ¿podemos educar emocionalmente para prevenir la propagación de la información falsa? A veces creemos que no, que esto es como una vorágine, una cosa que nos come y no sabemos ni cómo, ¿no? Y como que ya no hay nada que hacer. Hoy vengo con el objetivo, de alguna manera, de que sepan que sí se puede. O sea, el mensaje es positivo, el mensaje incluso es propositivo en el sentido que van a tener herramientas para entender cómo, y sobre todo los invito desde el optimismo, ¿no? A abrir un poco su mente y entender que sí se puede. Es decir, es cuestión de, como siempre en educación emocional, de aprender, de entrenar, de tener un plan sistematizado, de que sea fijo, o sea, no sea un plan satélite, de vez en cuando aprendo de esto, de vez en cuando, porque si no, no se consolida el aprendizaje. Entonces, todo esto unido, podemos decir que con muchos recursos, muchas herramientas que podemos dar y aprender, podemos lograr de alguna manera regularnos para evitar propagar cosas que no son ciertas. Entonces no somos parte de toda esta ola de información cruzada que finalmente hace mucho daño a la sociedad. ¿Cuáles son los objetivos de hoy? Como ya les dije, lo primero, conocer sobre el fenómeno de la fake news. Sabemos mucho y no sabemos nada en alguna medida, ¿no? Entonces les voy a dar como un marco un poco teórico de las fake news.
Luego vamos a conocer la forma en que nos activamos emocionalmente con las fake news. Esta parte es fundamental porque tradicionalmente habíamos pensado como que es más cognitivo el asunto, pero resulta ser que ahora estudios determinan que es más emocional, entonces por eso es que estamos hoy aquí. Proveer de herramientas emocionales para controlar la propagación y contrarrestar la necesidad de compartir impulsivamente información sin haberla verificado. El marco como general, les voy a presentar muchísima información. Entonces, cuando yo tengo así como con la posibilidad de presentar mucha información, a mí me ayuda a tener como un esquema, como un mapa de lo que va a ser la hora completa, ¿no? De entrada. Entonces, este es el recorrido que vamos a hacer durante esta hora. Primero, todo el bloque como de fake news, del alcance del problema en sí mismo, causas de propagación. Luego vamos a entrar ya como a la parte más del cerebro emocional y la fake news, la explicación de todo lo que pasa internamente. ¿Por qué educación emocional versus fake news? Y la parte práctica, ¿ok? Y por supuesto conclusiones, preguntas, que podamos hacer un espacio aquí para debatir un poco sobre esto. Comenzamos entonces con fake news. La noción de la fake news, la conceptualización, tipología y formatos. Noción. Lo primero que tenemos que tener claro es que se reporta desde 1891 el término. Imagínense, es antiguo. Sin embargo, pues claro, de esas fechas a la actualidad, pues no había internet, no había esta ola de redes sociales, de viralización, de la globalización. Entonces, por supuesto que estos son todos elementos que han incidido en que ese concepto quedó ahí, está registrado, pero no es hasta 2010 aproximadamente con el boom de Facebook, de Twitter, que empieza esa ebullición de noticias falsas, ¿no? Que aparentan ser reales. Para 2020, o sea, reciente, ya es un término súper generalizado en las redes sociales. Todo el mundo sabe que son fake news, o por lo menos cree que sabe. ¿Cómo se define? No hay de entrada como ¿cómo se dice? Como un consenso sobre qué son. Fíjense, por ejemplo, la UNESCO en el Manual de Periodismo y Desinformación dice que no sugiere usar el término de fake news. ¿Por qué? Porque noticia significa que es una información que está verificada. Entonces, ya usamos la palabra news y eso no es propiamente, ¿no? Entonces, no merece esa calificación. En el caso de la Comisión Europea, dice propone más bien usar el término desinformación. ¿Por qué? Porque es información falsa, inexacta o engañosa, diseñada, presentada y promovida para causar intencionalmente daño público. O sea, hay una intención. El diccionario conocido, el Merriam-Webster, dice en 2019 que simplemente no va a incluir el término, porque son dos sustantivos que se entienden por sí solos. O sea, la palabra fake en inglés falso y news prensa. Entonces no lo va a ingresar. La Real Academia Española, pues tampoco, más bien habla como de bulo, como noticia falsa propagada con algún fin, y simplemente el verbo desinformar, ¿no? Como dar información intencionadamente manipulada al servicio de ciertos fines. Mi propuesta, basada en todo lo anterior, es comenzar por cambiar la palabra fake news por información falsa. Por lo que ya les dije, ¿no? O sea, es bastante obvio pensar que no estamos hablando de noticia, porque una noticia a nivel de periodismo, pues está verificada, es una noticia que debe, antes de salir, se sabe que es cierta, que es veraz. Aquí cuando hablamos de esto, que la principal idea que nos viene a la cabeza con fake news es que no es cierto, pues entonces no está verificada. Por lo tanto, la palabra que realmente debería empezar como a ser parte de nuestro vocabulario es información falsa, porque no siempre es noticia, porque no siempre son intencionales, se puede crear y compartir de manera inadvertida también, ya lo vamos a ver, y no siempre la finalidad es dañar, puede ser solo por ingresos, ¿ok? Entonces, esa es un poco la parte como más teórica. La tipología, fíjense que también hay muchas palabras que seguro las van a ver y les va a sonar, ¿no? Porque ya más o menos tenemos como la idea de cómo funciona. Esta es la palabra desinformación, en inglés disinformation, que dice que es información falsa o manipulada deliberadamente, es decir, hay intención, ¿ok? Aquí todavía hay intención. En la información errónea o misinformation, realmente es sin intención. Sin embargo,
la información que se presenta sigue siendo falsa. Por eso entra en la categoría de fake news. Una con intención y otra sin intención. A diferencia de esta de la malinformation o información maliciosa. No es propiamente una fake news porque usa información real, pero sacada del contexto para generar amarillismo, sensacionalismo, son difamaciones, pero en alguna medida la información sí es real. El tema es el uso de esa información. Entonces, es importante tener esta claridad sobre esto, sobre como la categoría propiamente de la fake news, la que no es, y otra palabra que también está como muy en boga todo en estos tiempos es la de la posverdad, ¿no? Que es esta distorsión de la realidad. Una distorsión deliberada, intencionada, basada solamente en creencias y emociones. Es decir, es esta ola de que la realidad es como yo la quiero ver, simplemente, donde se banalizan todo tipo de datos, de evidencias, de hechos, y simplemente yo me baso en lo que yo creo, en mis emociones, y sobre eso se hace todo un contexto de lo que yo pienso que es la realidad. Entonces, eso, por supuesto, está muy vinculado al tema de fake news, que es un poco la intención, ¿no? Los formatos. ¿Cómo se presentan las fake news? Hay muchas formas, habremos visto muchísimas, pero traté como de resumir así como en las que más vemos, ¿no? Hay un formato, el típico formato similar a una noticia que tiene toda la apariencia de noticia, que tiene todo el estilo de la noticia, pero tiene datos y contenidos que están manipulados. Es el caso, por ejemplo, aquí. Una noticia que tú la lees, la ves en una web, la ves en algún lugar y todo está ok. Es decir, tiene el formato exacto, nos puede confundir. Luego está el formato de las redes sociales, que está básicamente lleno de rumores, de bulos, de chismes, opiniones sin fuentes y por supuesto tienen también la vista, es muy similar a, por ejemplo, aquí este tweet. Si lo leen aquí, no sé, alguien dice que quitan las clases de religión, el Islam llega a los colegios de Valencia, los padres de estos niños lo permiten, entonces de ahí se arranca toda una matriz de opinión al respecto, pero resulta que eso no es cierto. Entonces tenemos que ir identificando los elementos que me dicen esto no es cierto. Y un tercer formato clásico de información pública. Es como, imagínense la parte de comunicados de prensa, esos que ponen los sellos, los logos, todo tal cual como si fuera emitido por un organismo oficial y resulta que es una gran mentira. Entonces aquí vemos, por ejemplo, de Secretaría de Salud, Gobierno de México, o sea, se pone todo tal cual como si fuera, pero en el fondo nada de eso es cierto, ¿ok? Pero ya nos vamos familiarizando con este tipo de formatos. Entonces, recapitulando un poco, sobre lo que hemos trabajado hasta ahora, hemos dicho entonces que la noción de fake news es relativamente nueva, que no hay un consenso propiamente de fake news, pero sí lo hay de información falsa. O sea, sí es una información y sí es falsa, más no es una noticia. Puede ser intencionada o diseminada sin intención y se manifiesta en distintos formatos, como les dije ahorita. ¿Ok? ¿Cuál es el alcance del problema? Fíjense, el alcance del problema es enorme, o sea, a veces creo que el mayor problema es no dimensionarlo, ¿no? Entonces, si se dan cuenta aquí, todo empieza, o sea, la historia reciente, digamos, ahorita, donde más se empieza a ver todo este asunto es con el Brexit, por ejemplo, ¿no? Que dicen que todo el referéndum, los resultados del referéndum pudieron haber sido influenciadas las respuestas por la cantidad de información que fue deliberadamente enviada a través de bots, o sea, de robots. Eso es una. Luego, por supuesto, la más evidente, creo yo, que tenemos todos a la mano es la campaña de Estados Unidos, de Donald Trump, donde él mismo usa mucho la palabra para referirse como a noticias incómodas, ¿no? Que todo lo que le afectaba a él. Entonces también hay como una tergiversación del concepto, ¿no? Desde ahí. Ni hablar del COVID, que fue como una situación clave, como decíamos ahorita al principio, Daisy y yo, que bueno, que trajo como muchísima posibilidad de sacar información, bulos, que no eran falsos, nada era cierto, y sin embargo, creo que los creadores de esta noticia se valieron un poco de lo vulnerable emocionalmente que estábamos todos durante la pandemia, ¿no? Tan es así que comenzó también como una pandemia de desinformación catalogada por la OMS, ¿no? Y empezaron el temas con las máscaras, las vacunas, las medidas sanitarias, toda una información que
la mayoría no era cierta, pero aún así la recibíamos, nos angustiaba, la reenviábamos y entonces éramos parte, ¿no?, de esta espiral de mala información. Luego, por supuesto, hay que hablar de las teorías todas de conspiración, ¿no? Todo lo del el QAnon de las elecciones presidenciales, el nuevo orden mundial, el chip que nos iban a meter con la vacuna, la red 5G como que iba a transmitir el COVID mucho más, confinamiento, etcétera. O sea, una cantidad de información con la cual todos tuvimos acceso durante la pandemia y que llegó a un punto donde no sabíamos ni por dónde, ¿no? Y creo que lo más reciente que tenemos hoy, por supuesto, es el conflicto, ¿no?, de Rusia y de Ucrania, donde se ha visto de todo, de todo, de todo. Hay videos y fotos que circulan por ahí que no corresponden a lo que está pasando ahorita. O sea, no necesariamente no es, o sea, no, sí hay episodios terribles, pero no son de otras guerras, son de otros momentos históricos que no tienen nada que ver. Pasan cosas curiosas, por ejemplo, el TikTok dejó de reproducir videos filmados en Rusia por amenazas al gobierno de ser fake news. Imagínense ya cómo esto está, ya tiene como una dimensión distinta, ¿no? Está, por ejemplo, el deepfake que le hicieron al presidente Zelensky, que estuvo impresionante, o sea, era como él sale con su cara, pero claro, es toda la manipulación, ¿no?, de su cara, que parezca que es él haciendo un llamado a los ucranianos a deponer armas. Imagínense lo grave, lo que pudo haber pasado si la gente hubiese creído esto, ¿no?, en su momento. Entonces, bueno, mil cosas suceden todos los días que de alguna manera afectan la situación real, ¿no? Entonces, eso, por de ahí la relevancia de entender todo este tema. Aquí, pues, un poquito lo que les acabo de decir de la guerra, o sea, son noticias que salieron, por ejemplo, aquí, Ucrania con estas imágenes, sin contexto ni confirmado estas imágenes de Ucrania, o sea, esto está aquí, sí, es una guerra, sí es un conflicto, pero quizás no sea de aquí, y así vamos, ¿no? O sea, con muchas cosas que uno las lee y ya el formato es tan parecido, uno está emocionalmente tan comprometido con esta noticia tan terrible en general, que bueno, que lo que lees de pronto si no tienes un filtro, pues te deja llevar y reenvías. Entonces, eso es un poco como lo que digo, como para que piensen incluso hoy con este conflicto, cuál es su posición y que han leído que realmente de repente nos hemos equivocado, de repente creemos cosas que no son, ¿no? Porque lo tenemos así como bien a la mano, bien latente. Los efectos, fíjense, estos efectos son realmente importantes, ¿no? Por ejemplo, 52% de los adultos en Estados Unidos compartieron información en redes que luego supieron que era falsa. O sea, lo aceptan, es decir, se puede medir eso. 56% de usuarios en España dicen encontrar noticias falsas con frecuencia, o sea, más de la mitad. 70% tiene mayor probabilidad de que se retuitee información falsa que noticias fidedignas. O sea, estamos mucho más propensos a retuitear, a mandar, a compartir cosas que no tenemos certeza de su veracidad. Entonces, esto realmente es grave. Grave, ¿por qué? Porque imagínense lo que esto afecta al curso de los eventos, a la realidad, que es un poco lo que tiene que ver con la posverdad que hablamos inicialmente, ¿no? Cerrando un poco como con esta primera parte, pues recapitulo diciendo pues que más de la mitad de los adultos en países civilizados encuentran fake news a diario. O sea, no estamos hablando de países marginados, de países con pocos niveles educativos, todo lo contrario. Un gran porcentaje las difunde sin verificar. Contribuyen a modificar tendencias de opinión en elecciones, campañas de salud, temas de interés colectivo y hasta en conflictos armados. Imagínense la relevancia de esto. Y es un fenómeno global que cada vez tiene más alcance por las redes sociales, que es lo que les dije inicialmente, ¿no? Porque en otra época, pues no importaba tanto, no era tan viral. Ahorita sí, porque hay demasiado acceso a la tecnología, demasiado acceso a la información y estamos todos interconectados, ¿no? ¿Por qué se propaga? ¿Cuáles son las causas de la propagación? Esta es una forma de entender un poco quiénes son como los protagonistas de todo esto. Hay quienes crean el contenido, hay sistemas automatizados trabajados desde la inteligencia artificial y hay, por supuesto, nosotros, los usuarios y consumidores, que somos los que recibimos, ¿no?, la información. En el caso de los creadores de contenido, la pregunta es como ¿por qué crear esto, no? Entonces, hay muchísimos motivos, entre los cuales está, por ejemplo, los ingresos. Básicamente es generar ingresos. ¿Cómo? A través de los clickbaits o los ciberanzuelos, ¿no?, en español, que es ese link que se nos va presentando donde vamos picándole y vamos accediendo a información que posiblemente hay propagandas, hay comerciales y eso empieza a hacer una espiral de ingresos y nosotros no estamos ni siquiera
viéndolos, ¿no? Simplemente nos dejamos llevar por lo que nos interesa en principio. Luego está el tema del control, por supuesto. Control desde el punto de vista de tendencias de información, organizaciones, gobiernos, movimientos. Está el tema de las ideologías, posiciones políticas. Hay activismo también, o sea, toda la parte que tiene que ver como con la propagación de la información que ayude a una causa en particular. Entonces, por ahí sesgamos la información. Los sistemas automatizados, por ejemplo, ya eso es ya, como les dije ahorita, la parte como más, desde el, bueno, esa parte como de inteligencia artificial, todo lo que pasa detrás que nosotros los que no estamos ahí, es muy difícil que entendamos cómo funciona, muy, muy difícil, pero por lo menos lo traigo a colación porque creo que es importante al menos saber que existen. ¿Cómo funciona? Pues es difícil, pero están los bots que sí se oyen permanentemente, que son estas cuentas robots, es decir, cuentas no son personas como cree la gente, simplemente son robots que están programados para emitir información diariamente que no está verificada y crean tendencias, ¿ok? Están los algoritmos, básicamente algoritmos es todo, ¿no? Que crean las burbujas donde estamos viviendo hoy en día, que son básicamente una forma de crear una experiencia personalizada online, donde simplemente mi experiencia se nutre de lo que a mí me gusta, de lo que yo recibo, de mis ideas, de mis creencias, de mis opiniones, y eso es todo lo que se va llenando, toda mi experiencia online es esa. Entonces se me hace como una especie de ecosistema digital que responde perfectamente a cómo funciono yo cognitivamente. Entonces se reduce en grandísima medida la posibilidad de yo ser una persona crítica, porque no veo nada diferente a mí, no comparto con nadie que piense diferente a mí. Entonces, es perfecto, o sea, se crea la receta perfecta para generar noticias falsas. Cookies y trackers, pues bueno, son toda esta parte donde ya se registra como nuestra huella en redes, queda la historia, se guardan nuestros gustos y de ahí se valen ellas para seguir generando, ¿no? Más información. En el caso de nosotros como usuarios y consumidores, pues son muchos elementos que creo que todos podemos vernos en alguna parte de esto, ¿no? Ignorancia, simplemente no saber, no saber qué son las fake news o creer que sabes y no lo sabes, porque ignoramos precisamente todos los mecanismos, ¿no? Que hay detrás de todo esto. La impericia, la parte tecnológica. ¿Cuántos de nosotros no tenemos las configuraciones correctas en los teléfonos, de privacidad? Entonces, sin saber, sin querer, incurrimos en muchísimas cosas, somos presas fáciles para todo esto porque no tenemos el manejo técnico de los dispositivos los settings del teléfono, de la computadora, los temas de privacidad, todo eso. Activismo e ideología, pues también hay una intención de muchos usuarios pues de crear posiciones con hashtags. Si todo esto se hace para bien, está perfecto, pero lo malo es cuando creamos posiciones que no son realmente basadas en información real. Están los famosos sesgos cognitivos que son fundamentales, pieza central para todo este tema, que es esa como, como la tendencia, ¿ok? Tendencia a ver la realidad de una manera que no es, de acuerdo a mis inclinaciones. Son interpretaciones inexactas, con prejuicios, que me llevan para un lado, para el otro, me inclinan hacia algún lugar, dependiendo de lo que yo quiero ver. Entonces no vemos como la foto completa, vemos solamente lo que realmente tiene que ver conmigo. Y en el caso particular de la fake news, el sesgo principal es el sesgo de confirmación, el sesgo donde se confirma lo que yo pienso. O sea, una noticia que me llegue y yo creo, ah, claro, yo tenía razón, yo siempre he creído que tal cosa. Entonces, ahí armo yo una realidad que no es objetiva, sino que depende de lo que yo quiero ver conforme a mis intereses, a mis creencias, etcétera. La ausencia de pensamiento crítico, esta es la parte como más cognitiva, que es bastante clara también, ¿no? Simplemente no se evalúa la información por su claridad, veracidad, precisión, relevancia, profundidad, cero. O sea, el pensamiento crítico es desplazado por la activación emocional, que es nuestro punto realmente del día de hoy, ¿no? La activación emocional, pues ya se sabe, está estudiado, que es lo que mueve la propagación de las noticias falsas, ¿no? Se asocia a una disminución del discernimiento y a errores de juicio. Aumenta la susceptibilidad de creer información falsa. Es decir, lo más grave de la activación emocional cuando es desmedida y cuando no tengo como la gestión de esto, es que hay un discernimiento mucho más disminuido
de la verdad. O sea, no sé qué es verdad y qué es no porque estoy metido, ¿cómo se dice? Comprometido emocionalmente. Entonces pierdo un poco todo el tema de pensamiento crítico. Integrando un poco la información que les acabo de decir, voy a hacer esto permanentemente como de recapitular e integrar porque sí como muchas cosas, ¿no? Y me interesa muchísimo que vayan conectando. Entonces, de esta parte, pues ya dijimos que hay múltiples causas por las cuales se crean las fake news. Dinero, control e ideologías. Hay softwares que nos condicionan a recibir y leer la misma información. Los bots, las cookies, toda esta parte. O sea, hay una parte tecnológica detrás de esto. Estamos condicionados a creer cierto tipo de información sin verificar. O sea, hay un condicionamiento a nivel cerebral basada en sesgos cognitivos, falta de pensamiento crítico, activación emocional. La activación emocional influye en la propagación de las fake news. Es un hecho, ya está realmente estudiado a nivel científico que es así. Entonces, sobre esta idea de que efectivamente la activación emocional influye en la propagación, sobre esto es que vamos a seguir trabajando a continuación. Entonces, cerebro emocional y fake news. Entonces yo les voy a poner aquí como un mapita a nivel de la neurociencia, cómo puede explicar el fenómeno de la fake news, ¿no? Todo lo que nos pasa dentro cuando estamos estimulados de alguna manera por esta noticia, ¿no? Van a ver que, bueno, de pronto se quedan así como que, uy, esto está complicadísimo, pero no es tan complicado. Esto es una aproximación, ¿ok? A lo que explica por qué propagamos noticias sin ni siquiera pasarla por ningún tipo de filtro, ¿ok? Entonces, a ver, voy a ir como poquito a poco guiando aquí con el mouse para que podamos seguir como el orden, ¿no? Primero, bueno, cerebro. El cerebro ya se sabe a nivel de neurociencia que lo pudiéramos catalogar de alguna manera en cuanto a sus funciones en cerebro racional y cerebro emocional. O sea, pensar, sentir. Para el tema que nos compete, vamos a irnos exclusivamente a la parte emocional. ¿Ok? La parte emocional, el cerebro emocional reside en el sistema límbico. El sistema límbico tiene múltiples funciones. Yo seleccioné funciones que están realmente vinculadas con la fake news, ¿no? Por supuesto, las emociones, la atención y la memoria. Fíjense que es muy importante la atención. O sea, no estamos condicionados a prestar atención a todo. La atención una función del cerebro sumamente elevada, sumamente difícil y sostenerla es complicadísimo, complicadísimo. Entonces, los creadores de fake news usan mucho el elemento de atención para que realmente te voltees, ¿ok? Y puedas decir, ok, a ver, ¿de qué va esta noticia? O sea, te tiene que llamar la atención. Para llamar la atención, claramente, el lenguaje que va a usar la noticia tiene que ser un lenguaje emotivo, un lenguaje afectivo, para que realmente una imagen un gráfico, algo que llame tu atención. Y hay memoria también. Y la memoria es lo que va a permitir que sigamos metidos en esta espiral, ¿no? Entonces, sistema límbico. Dentro del sistema límbico, pues hay varios órganos. El órgano central de las emociones, donde residen las emociones, es, como ya sabemos, la amígdala cerebral. Tiene múltiples funciones también, pero las funciones centrales para el tema es que da significado emocional a la información recibida. O sea, la información recibida llega desde todos los sentidos. Ahora, la amígdala es la encargada de decir qué significa esto emocionalmente para ti, ¿ok? Encargada de la memoria emocional y también de las respuestas primarias de ataque y de huida. Entonces, hasta aquí es como funcionamos de alguna manera todos. ¿Qué sucede cuando entra este estímulo novedoso y atractivo llamado fake news? Pues con la misma que entra, como ya les dije, normalmente tiene una forma, una redacción, una apariencia que nos va a llamar la atención sí o sí, pero apelando en la mayoría de las veces por una noticia o una información que nos va a generar estrés o nos va a generar ansiedad. Cuando estamos en el estrés y en la ansiedad, claramente se generan emociones negativas. Estas emociones negativas, como ya sabemos, son emociones que no nos generan, hay ausencia de bienestar por completo. Se sabe por los estudios que las emociones principales que generan las fake news, o sea, intencionadamente, son miedo, ira y sorpresa. Se valen de estas tres para lograr ese enganche emocional, ¿no? Y una vez que estamos aquí, inmediatamente el cerebro se pone en modo supervivencia, riesgo. Se activa una respuesta de lucha que genera una activación metabólica donde
se disminuye el oxígeno y la glucosa en el cerebro. Cuando esto ocurre, que es cuando uno está muy estresado o muy nervioso por algo, se produce un bloqueo. Este bloqueo, para lo que nos interesa hoy, va a haber afectado directamente la conciencia, los niveles de conciencia. Entonces ya perdemos un poco ese nivel de conciencia donde yo puedo decir, déjame revisar de nuevo, déjame revisar la información, completar piezas. No, pasa exactamente lo contrario. Me manejo con información incompleta, empiezo a emitir respuestas imprecisas, respuestas erradas, respuestas reactivas. Y en esa reactividad, obviamente, lo que hay es una disminución del discernimiento de la verdad. Es decir, ya yo no sé en ese punto si esto es verdad o no, pero igual yo lo voy a compartir. Entonces, esto es lo que convierte la fake news en esa cosa que no para, ¿no? De alguna manera. ¿Por qué? Pero a veces uno dice, pero ¿por qué no te sentaste y leíste? No, es que estás secuestrado de alguna manera a nivel amigdalar, ¿no? O sea, ya no estás predispuesto para pensar, para pasarlo por los filtros racionales, cognitivos. Ya yo me fui directamente por toda esta parte metabólica. De hecho, elegí el camino corto. Hay un camino largo y un camino corto a nivel cerebral. El corto es este, es rápido, estoy activado, las emociones negativas me van directamente hacia el escape, bloqueo, y aparte de todo, se habla mucho en estos temas de economía cognitiva, es decir, un poco de flojera mental también. Si todo esto me pasa, prefiero ni meterme mucho, digamos, ¿no? O sea, no voy a hacer mucho esfuerzo, o sea, necesito reenviar esto, necesito que alguien más sepa lo que yo sé. Entonces me voy por el camino corto y me agarran de nuevo como mecanismo los atajos mentales, que son los sesgos, ir más, por el camino más rapidito. O sea, actúo, veo rápido, mando sin ni siquiera pensar. ¿Qué sucede cuando ya yo hago esta difusión? Esta difusión, a su vez, me genera mucha dopamina a nivel cerebral, que es un neurotransmisor encargado del placer y tiene que ver, garantiza de alguna manera, los altos niveles de dopamina garantizan la atención sostenida y selectiva, la memoria y la alta motivación. Ya yo estoy motivado porque yo me siento bien mandando esto. ¿Por qué? Porque yo fui el primero. Yo soy el más informado. Yo soy el que puedo ser el que voy a mandar esto y nadie lo sabe. Entonces, todo eso genera un circuito anticipatorio que de alguna manera me va a hacer incurrir nuevamente en la propagación de noticias falsas y vuelve otra vez a cerrarse el círculo, ¿no? En este sentido, pues ya estamos en un punto donde podemos entender en alguna medida lo que está pasando, pero sabemos que estamos desde el punto de vista emocional. O sea, no, la parte racional aquí no está jugando un papel muy relevante como habremos visto, ¿no? Esto que les acabo de explicar, de alguna manera está, o sea, explica, explica en alguna manera los estudios que se han hecho últimamente, que son como los hallazgos, ¿no? Si se dan cuenta, las fechas son recientes. Por ejemplo, el MIT tiene varios estudios y hay como estas conclusiones que yo pude como seleccionar directamente de los estudios, ¿no? La activación emocional, a mayor activación emocional, menor disminución del discernimiento, ¿no? Por ejemplo, en este estudio, usuarios que reportaron vinculación emocional con noticias fueron más propensos a creer noticias falsas. O sea, mientras más vinculación emocional, más difundo. Los señalamientos clásicos sugieren que a partir de la experimentación de emociones se evalúa la credibilidad y la probabilidad de compartir noticias. Es decir, la credibilidad de alguna manera está sesgada por las emociones. Las respuestas emocionales frente a titulares de noticias se asociaron con una disminución del discernimiento de la verdad. Fíjense, ¿no? Que es un poco lo que estamos diciendo. Otros están más orientados a decir que altos niveles emocionales, pues por supuesto, mayor probabilidad de propagación. Fíjense, por ejemplo, en el caso de este estudio de Horner y Galeta en 2022, la reactividad y los altos niveles emocionales frente a las noticias aumentan la probabilidad de propagar las noticias. Los usuarios con bajos niveles emocionales frente a noticias fueron más propensos a no propagar. ¿Qué quiere decir? Que mientras el compromiso emocional es menor, hay menos chances de propagar noticias falsas. ¿Ok? De ahí juega el rol importantísimo las emociones. Para Cahan, las personas tienden a convencerse a sí mismas de que incluso las noticias inverosímiles son correctas, siempre y cuando sean coherentes con sus creencias e ideologías. Una vez más, el sesgo de confirmación que les mencionaba antes, ¿no?
Cuando estos estudios están orientados hacia a la explicación de cuando priva la emoción, hay mucha más posibilidad de que un contenido, una noticia se vuelva viral. Fíjense aquí, la indignación y el miedo son los grandes motores de la viralización de la fake news. Indignación y miedo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que va a ser una información cargada de contenido emocional negativo para que realmente yo pueda viralizar, o sea, pueda contribuir a la viralización de algo. Entonces, son estas dos emociones. Es necesario lograr que la emoción prime sobre la reflexión, con el fin de que las personas se vuelvan más impulsivas y colaboren con la propagación. De esto va a ir un poco algunos de los ejercicios, con el control de la impulsividad, porque estamos diciendo que la emoción, si la emoción es la que nos tiene tomados, no hay reflexión. Entonces, por supuesto, la impulsividad disparada. Luego aquí, en el otro estudio de Brady, dice las noticias falsas pueden ser muy evocadoras emocionalmente, lo que puede contribuir a su difusión en línea, claramente. Y fíjense esta última, las personas se enamoran, es una forma de decirlo, de las noticias falsas precisamente por su naturaleza emocionalmente provocativa. O sea, una noticia que no sea provocativa, que no tenga una imagen llamativa, que no tenga un lenguaje emotivo, un lenguaje afectivo, es una noticia que no provoca. Entonces, los que hacen estas noticias, los que contribuyen a la creación de esto, pues tienen muy claro por dónde se van a ir para realmente engancharnos y hacer que esto se pueda volver viral, ¿no? Entonces, fíjense que está todo bastante claro en este aspecto y por eso podemos ir entendiendo poco a poco por qué ocurre este fenómeno. Recapitulando sobre esta parte del cerebro emocional, pues podemos decir entonces que todo estímulo genera una emoción y una acción. En este caso, el estímulo es la fake news, genera una emoción y una acción que es propagar. Las fake news son estímulos novedosos y atractivos para los usuarios de las redes. O sea, para el cerebro eso es algo que llama la atención, que requiere foco, que requiere atención y no me cuesta mucho ponerla porque realmente tiene todos los elementos para llamar mi atención. Por lo general buscan que que la emoción prive sobre la razón, lo que disminuye el discernimiento de la verdad y ocasiona conductas impulsivas vinculadas a la propagación, que es lo que les acabo de decir. Las principales emociones que buscan evocar las fake news son ira, miedo y sorpresa. Eso es importante que lo tengamos muy claro. Entonces, ¿por qué educación emocional? Básicamente porque es un súper recurso, es medianamente accesible. ¿Y por qué? Tan simple como que hay toda una ola de alfabetización mediática. O sea, hemos entendido que alfabetizar mediáticamente, así como alfabetizamos emocionalmente, a nivel mediático también hay que hacerlo. Cuando les dije al principio de ciudadanía digital, tiene que ver con esto. O sea, para tú poder ser un buen ciudadano digital, tienes necesariamente que tener una formación cognitiva dirigida, por supuesto, a desarrollar pensamiento crítico, reflexividad, todas las competencias cognitivas. Tienes que tener una formación técnica, o sea, conocimiento realmente de las redes, cómo se crean, cómo funcionan, cómo se difunden, lo que les decía, la privacidad, todo esto. Y tienes que tener un aprendizaje en competencias emocionales. ¿Para qué? Para contrarrestar la activación emocional que afecta el discernimiento, que determina si es verdad o no es verdad. Entonces, cuando hablamos de alfabetización mediática, podemos decir que los tres componentes son cognitivo, técnico y emocional. Nosotros desde la RIEP y desde la educación emocional no vamos a formar en parte cognitiva ni en parte técnica, vamos a formar sobre todo lo que nos compete, que es la parte emocional. ¿Ok? De ahí que es educación emocional nuestra propuesta para reducir la propagación de noticias falsas. Entonces, por supuesto que lo ideal es estar aquí, ¿no? En este diagramita, pues en esa conjunción exacta donde están estos tres componentes, estaríamos realmente competentes a nivel mediático, pero es difícil. En todo caso, lo que queremos a través de nosotros, como les dije, es dedicarnos aquí a la educación emocional y dar algunas estrategias para ver cómo hacemos para ayudar al control de la impulsividad. Entonces, ¿qué propongo como ¿cómo diría? Los logros de la educación emocional? O sea, ¿por qué se justifica dar educación emocional para la prevención de las noticias falsas? Lo primero es porque nos concientiza sobre nuestras respuestas somáticas iniciales. Es decir,
Una persona que tiene conciencia emocional es una persona que conoce qué le dice su cuerpo permanentemente, ¿no? O sea, cuando ya yo estoy muy implicado emocionalmente, empiezo a generar respuestas neurofisiológicas donde ya empieza de repente el corazón me late más fuerte, sudo, me da calor si estoy enojada. Entonces, en la medida en que yo tenga conciencia emocional, pues ya yo puedo ir avanzando en hacer prevención antes de que explote de alguna manera y cometa algún error, ¿no? Al final. Otra razón es que ayuda a reconocer y dimensionar el compromiso emocional que nos genera la información. O sea, si yo me conozco, yo sé que una noticia que hable de tal tema me pone así que ya estoy crispada de los nervios, entonces también, pero si yo no me conozco y no reconozco ese compromiso emocional que me puede generar algún tema, posiblemente lea y en 2 minutos estoy rebasada y en 3 minutos ya compartí algo que no era cierto. Luego, otra razón es que sirve para detectar si la emoción nos inunda y sobre todo aprender a cómo gestionarla. O sea, si ya yo sé que llegué al punto, así como cuando usamos con los niños chiquitos el termómetro, ¿no? El termómetro emocional, donde empezamos así en rojo, perdón, amarillo, en verde, amarillo, rojo. Ya cuando tú te identificas en el rojo, es que estás desbordado, pues entonces también, si tú eres, estás educado emocionalmente, eres competente emocionalmente, tú vas a ser capaz de echar un paso atrás y decir, ok, ya estoy sobrepasado, a ver, hago una parada, ¿cómo gestiono esto? No leo más, lo leo más tarde, busco información, entonces por ahí va un poco la situación de lo que les voy a proponer ahora con los ejercicios. Y la cuarta sería, otra razón es que mitiga la dependencia emocional al circuito cerebral vinculado a la fake news. Esto desde la competencia de autonomía emocional. O sea, ya no dependemos tanto de lo que dice en la noticia para yo reconocer en mí cómo actuar. Simplemente yo puedo tener una independencia sana de toda esta situación y puedo actuar con coherencia, puedo actuar con objetividad. Entonces, esta es la justificación de por qué la educación emocional efectivamente es un mecanismo para disminuir la propagación de las noticias falsas. Recapitulo esta parte, o sea, un poco para integrar. La idea de recapitular es la integración, porque a veces como que mucha información y se nos va quedando aislada. Entonces ahorita es como que vamos a ir conectando, ¿no? Entonces, la alfabetización mediática debe incluir a la educación emocional. ¿Se acuerdan? Alfabetización mediática, los 3 componentes, la educación emocional como centro en nuestro caso. La educación emocional permite reconocer y gestionar nuestras emociones, favoreciendo el discernimiento de la verdad. Y serviría para prevenir la impulsividad presente en las conductas de propagación. Es decir, la impulsividad es un elemento central para la propagación. Educación emocional y fake news, ya propiamente. Básicamente, mi propuesta habla de trabajar, de desarrollar estas primeras 3 competencias del modelo que nosotros trabajamos desde la RIEP. En la RIEP trabajamos con estas competencias, estas 5 grandes competencias, pero para el tema de la fake news, yo seleccioné las primeras 3, que siento que son las que están sumamente implicadas en todo el proceso, ¿no? Que es la conciencia emocional, la regulación y la autonomía emocional. La conciencia, ¿por qué? Porque en la medida en que yo tomo conciencia de lo que siento, puedo ser capaz de regularme. Si yo no soy consciente, como les dije, de cómo me siento, puedo identificar mis indicadores somáticos, lo que el cuerpo me dice, pues básicamente no puedo pretender que me voy a regular. Capacidad de percibir el clima emocional de un contexto también, entender qué tanto eso que está pasando ahí es cierto o no y se parece a lo que yo creo. Regulación emocional, lo que sabemos, la regulación emocional, capacidad para manejar las emociones de forma apropiada. Es decir, no es, como siempre digo, no hacer nada, bloquear las emociones, todo lo contrario, es la forma apropiada y esa forma apropiada tiene que ver con estrategias de afrontamiento que necesariamente nos llevan al manejo de la impulsividad. ¿Ok? Para esto es súper importante tener muy claro la interacción existente entre lo que yo pienso, entre lo que siento y cómo me comporto. O sea, esta interacción es vital para la regulación. Entonces, si yo lo tengo claro, que todo eso está relacionado, pues yo voy a tener claro también cómo voy a poder comportarme, es decir, cuál va a ser mi reacción ante una noticia que me compromete emocionalmente y que desde la cognición
no hay mucha intervención porque la emoción me está ganando, ¿no? Y por último, de la tercera competencia es la autonomía emocional, que es un poco lo que les decía ahorita, ¿no? Es esa capacidad de tomar decisiones emocionales por mí misma y generar las emociones que uno necesita en el momento adecuado. Implica hacernos responsables por lo que hacemos con nuestras emociones. Esta es la palabra central, o sea, si ya hemos visto a lo largo de toda esta ponencia cómo las emociones juegan un papel fundamental en la propagación de noticias falsas, pues es vital que aprendamos también a ser responsables de lo que sentimos y de nuestras emociones. O sea, no se vale que porque yo estoy súper sensible con un tema específico, entonces de ahí yo me valgo para reenviarle a todos mis amigos, todo mi grupo, mi familia, una cosa que no es cierta. Ah, no, bueno, perdón, después me arrepiento, no, es que, ¿sabes qué pasa? Que yo creo esto y aparte estoy pasando por un mal momento, es decir, no, o sea, es un tema de hacernos responsables de lo que sentimos. Si la emoción está comprometida con la noticia, entonces es mi responsabilidad saber cómo gestionar esa emoción. Integrando esta última parte, pues la educación emocional comprende diversas competencias emocionales. La conciencia entonces sirve para reconocer nuestras emociones oportunamente, o sea, darnos cuenta a tiempo, ya no después, cuando ya mandé la noticia, no, antes puedo leer mi cuerpo y saber qué siento. La regulación emocional para gestionar la respuesta emocional y la autonomía para responsabilizarnos acerca de lo que compartimos. Entonces, llegado a este punto, pues voy a proponer ciertos ejercicios, les voy a mostrar algunas noticias, son ejemplos prácticos como para que después de esta información tan extensa podamos ir como aterrizando las ideas un poco, ¿no? Y conectando cómo se puede hacer esto, ¿no? Porque es mucha información, pero ahora el cómo. Entonces, un poco el recorrido que vamos a hacer en esta, parte, en esta última parte es un previo de fact-checking, que esta es como sería un poquito desde el punto de vista técnico, ¿ok? Yo no me quiero meter mucho aquí porque no, básicamente no es la propuesta desde la parte emocional. Estamos hablando de la parte técnica, que es esta. Básicamente son cosas que debemos saber, porque sí, es la parte técnica, o sea, es decir, verifica la información en un buscador. O sea, si es un buscador que no existe, que no tiene ningún tipo de validez, de reconocimiento, pues no creas lo que viene de ahí. Titulares, ingresa el titular en un buscador entre comillas. Esto es muy fácil. A veces no hacemos esto y es un super recurso y no está implicado las emociones ni está implicado nada, es simplemente el sentido común. Es, pongo entre comillas en un Google, por ejemplo, pongo algo y ahí me va a determinar si eso que estoy poniendo realmente existe o es un invento. Luego, verifico otros portales de noticias. Veo una noticia, busca la misma noticia en 3 lugares más a ver si aparece. Si está patrocinado, que eso es otra parte, porque hay una tergiversación de la información por completa en función del comercial. En cuanto a las fotos, por ejemplo, en la función de Google de imágenes, o sea, ponen Google imágenes, pones la foto como un proceso inverso, la subes y ahí te va a decir esa imagen está publicada en tal sitio, viene de tal sitio. O sea, es sencillo y son cosas técnicas que no son precisamente de ingenieros de sistemas. Las podemos usar, las debemos usar y debemos enseñar a que la gente se entrene en esta parte que es bastante sencilla. Busca las fuentes, busca las fuentes, los porcentajes, estadísticas, nombres de autores, o sea, todo lo que está en estudios hay que buscar también. Y las noticias, verifica si es un perfil auténtico, verifica si es una web seria. Eso es importante también. ¿Quién dice lo que estás leyendo? ¿Quién lo escribió? ¿Quién lo transmitió? ¿Es una cuenta verificada? ¿Es una cuenta más bien como satírica? ¿Es una cuenta que no tiene ningún tipo de seguidores? O sea, hay muchos elementos que nos pueden decir si la información que estoy queriendo compartir es verdad o no es verdad. Entonces, desde la parte más técnica, esto es la recomendación general, ¿ok? Pero como les digo, no es precisamente donde me quiero enfocar. Bueno, que hay como varias portales donde podemos revisar de acuerdo a los temas, ¿no? Para hacer este proceso de fact-checking. En cuanto ya entrando o sea, como a los ejercicios propiamente de emociones. Quiero dejar claro ahorita esta primera parte, fíjense, déjame ir para atrás un minutín. Ok. Fake news peligrosas. Yo intenté así como tratando de hacer esto y dije, bueno, hay noticias falsas que son peligrosas realmente, o sea, cosas que se dicen que pueden cambiar el curso total de los acontecimientos, incluso de la historia, ¿ok?
Pero también esas no son realmente las que creo yo que ninguno de nosotros estamos tan inmersos en mandar cosas que sean así como que sean las más peligrosas. A nosotros como ciudadanos digitales comunes y corrientes, nos afectan más las noticias que son bastante irrelevantes, es decir, cosas que pasan todos los días, pero que realmente nos afectan a nosotros y afectan a los otros. Entonces, vamos a irnos como de lo más a lo menos. Esto sería como un ejemplo de noticias peligrosas, ¿ok? Por ejemplo, fíjense esta noticia. Fake news en México, como un mensaje de WhatsApp llevó a un pequeño pueblo a quemar vivos a 2 hombres inocentes. Esto, o sea, es real, se mandó, se hizo un bulo, se hizo una noticia falsa que se fue mandando por cadena de WhatsApp de que 2 personas estaban implicadas en unos crímenes y al final fue tal la opinión del pueblo que cuando los consiguieron los quemaron vivos y después se descubrió que eran inocentes. Entonces, ahí tú dices, ¿cómo? O sea, ¿quién produjo la noticia? ¿Cómo la gente se implicó en esta noticia sin verificar? Y al final tomaron la decisión. O sea, una vez más, el comportamiento fue lo quemamos vivo. Pero ahí no hubo gestión emocional, ahí no hubo filtro cognitivo, simplemente actué impulsivamente. Esto es gravísimo y estas cosas pasan. Por ejemplo, la segunda, no sé si recuerdan durante la pandemia, a mí me llegó esta noticia de que el coronavirus se quitaba de alguna manera tomando agua caliente con limón y hasta Listerine ponían enjuagues bucales, qué sé yo qué. Y la gente empezó al principio, como se sabía tampoco, de hacer ese tipo de cosas. Y hubo quien se tragó enjuagues, quien se tragó algunos otros líquidos calientes que supuestamente limitaban el paso del virus hacia el tracto inferior. Entonces, por supuesto que eso no era cierto, pero sí hubo una especie de movimiento y de reacciones de gente que incurrió en errores que han podido costarles incluso hasta su vida. Luego aquí, por ejemplo, está esta foto que realmente no corresponde al evento. O sea, tiene que ver con el conflicto de Rusia y Ucrania, pero no es de ese momento. Entonces también se genera toda una matriz de opinión respecto de cómo la invasión está siendo, la organizada por Rusia, etcétera, y eso no es, o sea, no se corresponde. Entonces, es la relevancia de estas grandes noticias. Ahora, para nosotros, cosas sencillas, cosas que nos pasan a nosotros todos los días, le pasan a nuestros hijos, le pasan a nuestros alumnos en los colegios. Ejemplos, por ejemplo, de una noticia que son rumores y hay una activación emocional. Vean esta, por ejemplo. Esta es una noticia del concierto de Aerosmith cancelado en Madrid y la gira europea. Les voy a poner la segunda. Son 3 formas de ver la noticia, ¿no? La misma noticia. La primera, fíjense que esta flechita me dice que es una cuenta verificada, Europa FM. No emiten opinión. Aerosmith cancela su concierto. Es un titular de una noticia que incluye más información. O sea, simplemente, si quieres saber más, te vas para acá. De la manera más objetiva te coloco la noticia. La 2, es una cuenta personal no noticiosa de alguien que se llama Juanjo MG, incurre en rumores y no datos. Dice, un amigo que trabaja ahí me informó que no piensa hacer la devolución del dinero y afirma un delito sin conocer. ¿Hasta cuándo la estafa? Entonces, fíjense cómo está escrita esta. Es la misma noticia, pero ya interpretada desde la emoción de la persona que está implicada en esto. Y una tercera, el usuario es incógnito, especula sobre las causas, la cancelación no se sabe, no, perdón, la cancelación no se debe al COVID, ya que la banda ha comentado antes que no le gusta tocar en Madrid. Se conoce que habrá acciones judiciales, es decir, afirma hechos sin datos y promueve una reacción negativa. Los fans, pagarán los fans como siempre. Entonces, vean cómo nos posicionamos en 3 formas distintas de una misma noticia y cómo el compromiso emocional puede ir, de acuerdo a cómo lo pongamos y lo presentemos, nos comprometemos más o nos comprometemos menos emocionalmente y por ende se compromete el discernimiento, ¿no? Entonces, ¿qué hacer en este caso? Esta rutina está hecha como para, sobre todo para jóvenes y para niños, ¿no? Porque está como muy gráfica, es una rutina de pensamiento, ciertamente, que propone un veo, siento, pienso, me pregunto y actúo. Imagínense que es para una persona que efectivamente tiene el boleto para ese concierto y es de los afectados. Entonces, veo la noticia tal y como es. Hubo cancelación de un evento al que yo iba a ir. Siento. ¿Qué siento en este caso? Siento miedo, siento rabia. La pregunta sería aquí, ¿dónde la sientes? ¿Qué tan intensa es tu molestia? Califica la intensidad de tu emoción del 0 al 10.
Si yo la leo y yo estoy súper molesta, súper enojada, y yo puedo decir, a ver, ¿dónde la siento? En el estómago siento que me va a dar algo aquí, porque yo gasté ese dineral, mi ahorro entero en este concierto y nadie me va a devolver mi dinero. Entonces, ya yo puedo identificar dónde la siento. Si hago el ejercicio, además de ponerle ponderarla del 0 al 10, de repente me siento que estoy en 10, pues no, definitivamente alerta roja. No es el momento ni de tomar una decisión, ni de mandar un mensaje, ni de compartir la información porque estás completamente tomado por la emoción, ¿no? Y ahí me paso al pienso, la parte racional. Perdí un dinero, fui estafado. Me pregunto, ¿qué tan cierta es esta información? Merece la pena molestarme por un hecho no comprobado y actúo, investigo y no comparto sin confirmar. Fíjense que se ve sencilla, pero no es tan fácil, porque ya les expliqué cómo funcionamos cerebralmente, cómo funciona el cerebro emocional. Entonces, la clave aquí es hacer como el paso a paso, el ABC de decir, antes de reenviar, compartir, dar un like, veo, siento, ¿qué siento? El siento es fundamental, ¿dónde lo siento? La intensidad, y sobre eso me sitúo para entender si realmente estoy en condiciones de hacer algo con esto, ¿ok? Y luego le sigo la rutina donde finalmente la idea es que llegue, la parte de comportamiento ya se vea mucho más sosegada porque ya pasó por muchos filtros a nivel cerebral, ¿ok? Esto es una que, como les digo, está como muy clarita. Luego les presento otras que ya son como más para, no están como en el ABC, pero sí son unas preguntas claves desde la reflexión. Por ejemplo, esta que tiene que ver con noticias creíbles, cuestionables y falsas. Aquí hay la misma noticia también, puesta de 3 formas distintas. El Tribunal Supremo de Australia reconoce el tercer sexo. Esto es cierto, esto es ABC, es cierto. La 2 dice, misma noticia, pero el titular está puesto como de una manera que tiene una intención. Un transexual descontento logra que Australia cree el género sexual neutro. Fíjense, usar la palabra descontento, cree, o sea, como que gracias a él se hizo, o sea, ya hay palabras que tú empiezas a decir, bueno, ¿cómo? O sea, pero fíjense, al final sí es la noticia cierta, pero es la forma como se coloca, ¿no? Y la tercera, Australia reconocerá 20 géneros en su pasaporte. En una decisión polémica y sin precedentes, el gobierno de Australia ha decidido conocer 20 géneros diferentes para efectos de la identificación. Cualquiera que esté aquí dice, ¿qué? 20 géneros, ¿cómo es posible? Esta, por supuesto, va a ser la noticia que no es confiable. Entonces, si vemos para acá, ¿cómo sería el análisis? El análisis que tenemos que tener ya como a nivel de personas como un poco más maduras es el titular, la fuente y la corroboración. El titular, si se dan cuenta, en el caso 1 es objetivo, busca informar. El Tribunal Supremo de Australia reconoce el tercer sexo. La fuente ABC es un periódico reconocido en España y la corroboración, la noticia fue publicada en otros medios. Nivel de credibilidad, una vez que tú analizas esto, alto. La emoción, pues no busca activar una emoción en específico, te está diciendo la cosa de la manera más objetiva posible. ¿Cuál es el chance de propagar esto? Pues posiblemente poco, porque no hay una conexión emocional. Yo leo la noticia, la sé y listo. En el caso de la segunda noticia, el titular es subjetivo, busca provocar polémica y contiene juicios. Esta que les decía, un transexual descontento logra que Australia cree género sexual neutro. Es decir, ya que hay unos elementos que ya tienen otra intención. Fuente, es un medio desconocido, posiblemente independiente. Corroboración, es la misma noticia publicada con otro enfoque. O sea, sí es cierta, pero la forma como está dispuesta la noticia está buscando otras cosas. Nivel de credibilidad, pues bueno, y ahí te vas moviendo en una credibilidad menor. Y las emociones que está buscando obtener son sorpresa, descontento, enojo, aversión, indignación. Puede haber muchas más dependiendo de dónde me sitúe yo con relación a esta noticia. El nivel de propagación, posiblemente la propague porque ya aquí hay un compromiso emocional. Y la tercera, y la que sí no es cierta, perdón, es la de Australia reconocerá 20 géneros en su pasaporte. Titular objetivo, pero poco informativo sin datos. La fuente no se indica, es una imagen capturada de una publicación con formato de prensa, acuérdense cuando hablamos de los formatos. Y la corroboración ninguna, simplemente busca ser primicia. Entonces, credibilidad, cero. Emoción, por supuesto, sorpresa, asombro, desconcierto, rechazo, entre muchas otras. Posibilidad de propagación,
muy elevada. Entonces, la invitación aquí para personas ya posiblemente con un nivel de madurez y de cognición más elevado y emocionalmente más competentes es revisar estos elementos, titular, fuente y corroboración. Y sobre esto puedo ir sacando información que me va a dar la data para entender si esto es real o no. Entonces, las observaciones en general, la verdadera, la uno, la noticia es creíble por su fuente y por su intención. La posibilidad de propagación masiva es baja porque la noticia procura ser objetiva. La segunda, aunque la noticia es cuestionable por su fuente y el formato de su titular, es poco serio, su posibilidad de ser propagada es alta, incluso ante la duda porque apela a las emociones negativas. Apela a las emociones negativas. Fíjense que ya dijimos que se sabe que las emociones negativas son las que más mueven. Y la falsa, la noticia es creíble, sin embargo, dado que apela a la sorpresa, la primicia y el desconcierto, tiene altas probabilidades de ser viral, como les decía al principio, ¿no? Incluso siendo fake news. O sea, esta es la que se puede volver viral al final. ¿Por qué? Porque apela directamente a esta parte de indignación, de desconcierto, de sorpresa, y desde ahí me conecto para propagar algo que definitivamente no está. Entonces, la pregunta sería, ¿cuál es tu nivel de implicación real y emocional con esta noticia? ¿Por qué compartirías esta noticia sin antes investigarla? ¿Qué te genera compartir noticias asombrosas? Hay gente que lo que le gusta es eso, como les decía, del circuito anticipatorio. O sea, yo quiero ser el primero en compartir esto. ¿Pero por qué? ¿Puedes identificar qué emoción te genera compartir la noticia de primicia? O sea, es la sorpresa, es como el ansia de ser yo el que tiene la información en mi mano. ¿Puedes gestionar esa emoción? ¿Cómo lo harías? La idea es pensar, dado que me siento así, que estoy propenso a compartir algo que todavía no lo tengo, ¿qué chance tengo de gestionar, de regular mi emoción y cómo lo haría? Eso es un poco la reflexión y es un poco las preguntas que debemos hacernos ante este tipo de noticias. Por último, y con esta ya termino, están noticias sencillas como bulos y mensajería, las clásicas por WhatsApp. Esta llegó por WhatsApp en cadenas, ¿no? Recuerda, mañana comienza la nueva regla de WhatsApp de que permite usar tu foto. Recuerda que el plazo es hoy, se puede utilizar el juicio contra ti, o sea, va a usar tu foto. Y tú tenías que poner, no autorizo, no autorizo, no autorizo, no autorizo, 4 veces no autorizo como para no permitirles a WhatsApp que te use tu foto. Por supuesto que eso es un disparate todo. Sin embargo, cuando ya empiezas a rodar y a rodar y a rodar y todo el mundo pone el no autorizo, llega a ser viral. Esto no causa ningún daño, ciertamente no, por eso les digo, no es una peligrosidad de noticia, pero sí nos da la idea de cómo nos comprometemos con cosas que simplemente no son ciertas. Entonces, ¿qué hacer en este caso? Vuelvo, preguntas centrales. ¿Qué pasa si no compartes este mensaje dudoso? No pasa nada. ¿Cómo te sientes? Me siento vulnerado, me siento excluido. Está el clásico que dice, como no sé si esto es verdad, mejor lo hago, no vaya a ser que después me quiten mi foto, ¿no? Incluso si dudas, priva la sensación de sentirte fuera del grupo de usuarios, posiblemente por ahí vaya la cosa. O sea, tienes la duda, pero igual como todo el mundo lo hace, yo también lo hago. ¿Consideras que es mejor reenviarlo que averiguar si es cierto? Posiblemente no tengas ni el tiempo ni la intención de averiguar nada, simplemente compartes. ¿Confías en tu intuición y tu criterio para dejar pasar esos mensajes en lugar de propagarlos? Aquí está la gran pregunta. Entonces, es aquí donde tenemos que entrar desde la educación emocional para entender los indicadores somáticos de nuestro cuerpo, entender cómo funcionamos, reconocer las emociones, entender cuando estamos en modo impulsivo y sobre eso, pues, empezar el proceso de autorregulación. Entonces, como se habrán dado cuenta, esto sucede con demasiada frecuencia, incluso si te parecen simples, miles de personas difunden mensajes idénticos diariamente. Esto pasa todos los días, a toda hora, con cosas que posiblemente no sean tan relevantes, pero sí ocurre. Estos son ejemplos de noticias sin gravedad. Reflexiona cómo sería si la noticia fuese muy importante. O sea, porque claro, el punto es que esto hoy no tiene gravedad, pero aplica la misma con cosas mucho más importantes de mucha mayor trascendencia, donde podemos llegar a ser parte de esta propagación. Incluso si se trata de noticias superfluas, hay una consecuencia. Se afecta la credibilidad de la plataforma y de los mensajes en línea. O sea, cuando te llegue algo realmente que sí sea cierto en cadena, posiblemente ya no creas que sea auténtico. Entonces, de alguna manera, pues estamos afectando a la credibilidad de la misma plataforma, ¿no? Y ya para cerrar, que sé que tengo, ya Daisy me puede regañar, pues vuelvo a poner ya en la parte como de conclusiones lo que hemos visto el día de hoy, el mismo mapa que puse al principio, es lo que estamos viendo ahorita, por donde hemos ido pasando desde todo el análisis completo de la fake news, la educación emocional y ya la parte de los ejercicios. Y las conclusiones, pues bueno, yo traté de hacer como bien
concreta en este sentido. La primera, fake news es toda información falsa que puede o no ser intencional y que tiene potencialidad de ser viral, pero lo que sí es un hecho es que es falsa. Dos, se reproducen a través de muchos formatos. Bien, se acuerdan todos los formatos, pero las redes sociales son las que tienen mayor velocidad e impacto en su propagación. Obvio, por la velocidad como que funcionan las redes sociales. Sus efectos son devastadores. Modifican el resultado de elecciones, afectan campañas de salud pública, influyen en conflictos armados. O sea, en las que son graves realmente, pues lo que les dije, realmente afectan el curso de las cosas. Múltiples elementos contribuyen: ingresos, control político, ideología, algoritmos, sesgos cognitivos y falta de pensamiento crítico. Los altos niveles de activación emocional aumentan la probabilidad de propagar fake news. ¿Por qué? Porque disminuyen el discernimiento y el pensamiento crítico. ¿Se entiende? Esta es central para todo esto. La sexta conclusión se precisa de una alfabetización mediática que incluye elementos cognitivos, formación cognitiva, técnica y emocional, para controlar el fenómeno de las fake news. O sea, es complejo, son tres cosas, pero nosotros desde nuestro ámbito podemos hacer algo desde la educación emocional. La educación emocional ayuda a modelar o gestionar la respuesta emocional a las fake news y decidir sobre compartir o no compartir. Es importante que sepamos que el tema de gestión emocional es vital para propagar información falsa. La regulación controla la activación emocional excesiva. La conciencia me ayuda a reconocer mis emociones, y la autonomía sirve para mitigar la dependencia de este circuito completo vinculado a las fake news. Entonces, por eso que estas tres competencias son centrales. Y la última, se puede ejercitar emocionalmente a los usuarios para reducir la propagación de las fake news con un alto nivel de efectividad. Como siempre decimos aquí, en estos espacios de la RIEP, sí se puede. O sea, es básicamente tener un compromiso y tener un plan de trabajo sistemático con objetivos claros donde realmente aprendamos, practiquemos, nos entrenemos. Si hacemos todo eso, sí podemos lograr un alto nivel de efectividad para disminuir la propagación de las fake news, de las noticias falsas en este caso, desde la educación emocional. Y bueno, esto es todo lo que les traigo por el día de hoy. Creo que es bastante información que digerir. Le doy la palabra a Daisy. Trinela, muchísimas gracias por esta amplia, profunda y tan impactante información y sobre todo pues teniendo en cuenta que este contexto es tan importante para nuestro día a día y en todas las etapas de la vida del ser humano, ¿cierto? A veces no es solo pensar en los niños y en los jóvenes, sino también las personas adultas, cómo estamos influidos por ciertas fake news y noticias que quizás no son acertadamente buenas o que no son de hecho verídicas. Entonces, gracias por ampliarnos este marco tan conceptual y sobre todo tan despertar conciencia como tal, que es lo que también teníamos como objetivo contigo en este webinar. Gracias por las herramientas que nos facilitas, la estructura como tal clarísima también. Y ahora llegamos al momento de preguntas y respuestas. Aprovecho para saludar a Daniel Briantes desde Jerez de la Frontera, en Cádiz, aquí en España, y dice: les saludo y agradezco la invitación. Tengo a tantísima parte del alumnado muy atrapado en las redes sociales. Espero aprender con ustedes para poder ayudarles. ¿Qué le podemos decir a Daniel Trinela con respecto a su expectativa, pero sobre todo como su interés en implicarse en el contexto de su alumnado para de pronto sacarles del ambiente de las redes sociales o que no se propague como tal el estar enganchados, como se dice aquí? Ujú, ujú. Mira, yo creo que o sea, lo importante aquí siempre es tomar una posición no desde la prohibición, desde la limitación. O sea, no es sacarlos desde ahí, es una realidad. O sea, es una realidad indetenible, inevitable, que estamos todos enganchados. Entonces, vamos a partir de que eso es así. Y sobre eso, entonces, la pregunta es, ¿qué podemos hacer? Entonces, fíjense que cambia un poco la propuesta, ¿no? O sea, lo aceptamos tal y como es. Ahora bien, ¿qué podemos hacer? Cantidad de cosas. Desde la educación emocional, como siempre, yo parece así como la receta fácil, pero es que yo sí lo veo así. O sea, si tú tienes un kit
de competencias emocionales que te permiten identificar tus emociones, que te permiten regularte, que te permiten entender qué nivel de dependencia tienes con ciertas cosas, pues mira, yo creo que ya, o sea, esa formación a nivel emocional te protege, es un factor protector para que las redes sociales no te atropellen y no vayas por ahí por la vida siendo víctima de las redes, sino más bien usándolas como o sea, unas aliadas, aliadas para tener mejores interacciones, para hacer mejores cosas. Entonces, yo le diría a Daniel eso, o sea, simplemente es implicarlos con competencias emocionales desde ahí, entonces darle la vuelta y sí entender que esa es la realidad, que esa es su realidad, pero la prohibición o la limitación nunca van a ser buenos compañeros en este caso y mucho menos con adolescentes, ¿no? Entonces, por ahí debe ir la cosa, como entender que sí se puede desde la educación emocional. Muchas gracias, Trinela. Por aquí estoy viendo más interacciones, agradeciendo la sesión. También les contamos que esta sesión está siendo grabada, como dijimos al principio, para que también las personas que no han podido estar o que de hecho nos están acompañando, pero quizás la quieran volver a profundizar, también puedan tener acceso a la grabación. Y Trinela previamente también nos ha facilitado una bibliografía para poder profundizar el tema y la compartiremos simultáneamente con la grabación. Muchas gracias, Trinela. Bueno, entonces por aquí veo a Yoconda desde Chile. Yoko pregunta, ¿cómo hacemos con las personas mayores que de pronto no tienen este contexto y este dominio de, digamos, las redes sociales o de en sí el manejo tecnológico para poder también ayudarles a que esto no sea un tema muy impactante para ellos? O Sí, sea, para que en sí no se propague en personas que no tienen acceso a la tecnología, que no tienen de pronto estas herramientas. ujú. Creo, yo que te entendí la Fíjate, pregunta, ¿verdad? Creo que es así la pregunta. yo pienso que tiene que ver un poco con esta preocupación que tenemos de que solemos pensar que la gente mayor sí usan las redes, sí usan los dispositivos, pero no cuentan con el conocimiento técnico, ¿no? O sea, son las que menos tienen como el conocimiento técnico, que no necesariamente tiene que ser así, pero es como una creencia que tenemos de que mientras mayor es, menos conocimiento técnico, pero no quiere decir que no uses las redes, ¿ok? O sea, sí las usas, pero de pronto no tienes esa lectura de cómo funcionan, no tienes muy claro qué tienes que poner, qué no en los settings de privacidad. O sea, pasan muchas cosas que si uno mismo no lo tiene, imagínate una persona mayor que tal vez no, o sea, no nació en esta era digital, pero sí está involucrada y sí es parte de esta era digital. Entonces, sí es un gran reto, definitivamente es un gran reto, porque ni los chiquitos, los niños, que decimos todos, solemos decir, es que nacieron como con un teléfono en la mano. Es verdad, sí, es cierto, o sea, son súper hábiles, tienen esa parte técnica, la tienen súper clara, y aún así incurren en errores garrafales. Imagínense que queda para los que no nacimos en esta era. Hemos tenido que ir aprendiendo poquito a poco, ¿no? Pero igual aquí estamos. Estamos todos mandando mensajes, leyendo mensajes, compartiendo mensajes, pero no tienes esa parte, ¿no? Entonces yo creo que, mira, sí, definitivamente es un tema que a mí en lo personal me preocupa, la gente mayor, porque sí se ha visto una especie de incidencia entre estas personas, cómo usan las redes y que realmente son las que comparten información. O sea, en gran medida se sabe que gente de mayor edad tiene más chance de incurrir en compartir información que no está verificada. Desde el entendimiento de que no saben bien cómo manejar la información, no conocen bien los dispositivos, no tienes como ese criterio tan afilado de cómo funciona todo este tema de ciudadanía digital. Entonces, el reto es llevar, una vez más, o sea, educación emocional no solo, porque siempre también lo pensamos como desde colegios, desde padres de familia con niños pequeños, pero no, es que es para todos, es para todas las edades. Y por supuesto una responsabilidad muy personal desde el punto de vista de hay que aprender también la parte técnica un poco, ¿no? O sea, sí tenemos que saber, si tenemos un dispositivo en la mano, pues tenemos que saber cómo se usa. Si tenemos una computadora, tenemos unas redes, pues lo mínimo necesario tendríamos que saber, o por lo menos llamar la atención de la necesidad que hay de conocer tu dispositivo.
antes de usarlo. Eso sería lo ideal. Eso es muy difícil porque sabemos que es súper intuitivo todo, pero la respuesta sería para la gente mayor, pues tratar de conocer un poco más cómo funciona a nivel técnico y por otro lado, conectar mucho con este tema emocional de impulsividad y entender lo que es la ciudadanía digital propiamente. Gracias, Trinela. Hay una pregunta muy técnica aquí, pero quizá también lo podamos abordar desde la educación emocional. ¿Cómo saber si una noticia publicada en Instagram puede ser falsa? Una noticia publicada en Instagram puede ser falsa. Mira, no lo sé. Creo que es simplemente ir viendo, ¿no? Como fuimos pasando un poco como con las señales, como pistas que nos va dando la noticia, ¿no? De cómo está redactada la noticia, qué imagen utiliza. Pasa mucho, por ejemplo, que la noticia está incompleta, te ponen como partes de la información y próximamente más detalles sobre. Eso te tiene que llamar la atención siempre. Yo lo he visto mucho en Instagram, o sea, pasa tal cosa, pero todavía no se comprueba en la próxima edición. Son elementos, es que es como una cacería, ¿no? Como tener una lupa y decir, ok, a ver, esto, el formato suena que sí, pero no es. La fuente no es confiable. La foto la metí en Google Imágenes y no sale en ninguna parte. No tiene datos que son serios, no refiere a otra cosa. Busco en otras redes, busco en otros buscadores la misma noticia, la copio y la pego y no me aparece. Entonces, bueno, todo eso son indicios de que posiblemente no sea cierta, creo yo. Eso sería como mi recomendación. Gracias, Trinela. Aquí hay una aportación de Agursan que dice, genial, Trinela, fenomenal tu presentación y explicación. Me has aportado una nueva visión para el tratamiento de las fake news. Marian dice, muy claro, interesante, muchas gracias. Muchas gracias por la información, dice Patricia. Lourdes dice, gracias desde Uruguay. También un tema súper interesante, no lo había pensado desde esa perspectiva, pero es cierto que la inteligencia emocional nos ayuda en todos los ámbitos. Qué bien. Ujú. Roberto Matos hace la siguiente pregunta, Trinela. ¿Qué sugerencias podrías dar, Trinela, a las personas que a partir de su inteligencia intrapersonal pierden los estribos de ver y leer esas noticias falsas? ¿Es posible no empatizar con los involucrados, víctimas de las fake news? Ujú. A ver, Daisy, pero repíteme como la pregunta central que no sé si me queda Sí, clara. sí. ¿Qué les podemos aportar o qué sugerencias le puedes dar a las personas que a través de su inteligencia intrapersonal pierden los estribos al leer las noticias falsas? Ujú. Ok, o sea, intrapersonales con los demás. Entonces, desde que leo algo, pierdo los estribos, o sea, como un tema como de regulación, entiendo, ¿no? O Sí, es sea, como como más que, de esta persona, ¿cierto? Internamente está viviendo algo que cómo lo puede regular a través de la inteligencia emocional cuando pierde los estribos. bueno, creo que lo primero sería como la conexión que tengas, ¿no? Porque me imagino que él está hablando desde el punto de vista de la fake news, ¿no? Entonces, y me estoy haciendo la idea de que pudiera ser el caso de cuando tú lees algo que te conecta emocionalmente y de pronto esa noticia la compartes y cuando la compartes te genera, de repente habrá algún tipo de desacuerdo con la gente a la que le compartes y pudiera haber como una discusión posiblemente, ¿no? Entre si esto es verdad o no es verdad y desde ahí, ¿qué hacer con la inteligencia emocional? Algo así es lo que parafraseo y no sé si estoy en lo correcto. Pero si fuese el caso, pues yo creo que como siempre, o sea, la anticipación es fundamental, la prevención, o sea, no verte en el lugar donde ya perdiste los estribos, no verte, no llegar al punto donde la emoción te superó, donde estás desbordada, sino ir un poquito antes, 3 pasitos atrás, donde tú empiezas a hacer un reconocimiento interno tuyo emocional que te va a permitir tomar buenas decisiones. Entonces, quizás no pasa ese momento donde tú al conectarte con otro que tenga un desacuerdo, por ejemplo, termine siendo un desencanto de relación porque simplemente no pudiste llegar a un acuerdo, porque hay puntos de vista diferentísimos, pero ya tú estás secuestrado emocionalmente. Entonces ya no eres muy objetivo en ese sentido, ¿no? Creo que, no sé si, no me queda muy clara la pregunta, pero creo que por ahí puede ir.
si tiene el chance de explicarla mejor, también sería interesante. Gracias, Tinela. Estaré aquí atenta si Roberto nos dice que estaba muy bien, pues un poco la perspectiva que te he transmitido. Mientras Ok. tanto, Trinela, saca por favor el kit de educación emocional y cuéntanos qué recomendaciones puedes darnos para jóvenes y adultos que son víctimas de las fake news. ¿Algún tip? Por aquí me pregunta Sol. Ok, bueno, yo creo que es así como de, sí, a mí me da risa porque preocupa mucho, o sea, es un tema que preocupa más a la gente mayor, o sea, digamos, a las personas en general nos preocupa más qué hace mi mamá, mi tía, mi abuelita reenviando información, ¿no? Es como de, ¿qué habrá hecho? O sea, ¿dónde lo verificó? Porque justamente como tienen la deficiencia como de esa parte técnica, dices, es cierto que cuestan más, tiene que costarles más, o sea, no hay manera, porque no están no nacieron en esta era de alguna manera. Ahora, Kit propiamente yo creo que sigue siendo, o sea, tal cual como lo dije ahorita, desde la conciencia, desde la gestión y desde la autonomía emocional. Eso a nivel emocional, o sea, la regulación. Lee, respira, si te sientes demasiado comprometido emocionalmente, pues estrategias de afrontamiento básicas, ¿no? De desvío de atención, de respiración, de, ¿cómo se dice? De observaciones como guiadas, o sea, imaginarte los escenarios Introspección. diferentes, introspección, procesos como muy internos donde si los haces con intención, tú inmediatamente el cuerpo responde. Eso está comprobadísimo, ¿no? Porque somos esa interacción cuerpo, mente, comportamiento. Entonces, una vez que uno logra ciertos espacios para regularte, pues ya bajamos las probabilidades. Y estas personas que decimos personas mayores en este caso, pues también tampoco están como muy en la onda de la regulación como con estrategias. Entonces, también es meterlas en esto. O sea, ya que somos parte de un todo, pues todos tenemos que ir al mismo lado. O sea, educarnos, informarnos en toda esta materia, tanto digital como emocional. Gracias, Trinela. Argusan también hace un comentario y bueno, es súper chévere porque estamos creando conciencia. Hasta ahora había pensado en que debíamos trabajar en las aulas el pensamiento crítico y la parte técnica, pero veo que desde el aula y también desde las familias podemos aportar mucho a la parte emocional. Trinela, ¿cómo podríamos atraer a las familias para poder llamarles la atención con la necesidad de formarse en estos temas, por ejemplo, en las asociaciones de padres y madres de colegios, etcétera? Ujú. Mira, yo creo que sí, es fundamental. Primero me gusta como la propuesta de decir como que estaba enfocado en pensamiento crítico, ¿no? Creo que eso es uno de los grandes cambios que podemos rescatar de esta hora de formación, ¿no? Yo misma estaba mucho más orientada que era un tema de pensamiento crítico. Y yo como maestra y yo como pedagoga, pues también me iba como que, a ver, hay que desarrollar competencias cognitivas a lo que era pensamiento crítico, discernimiento, reflexión y por ahí, ¿no? Me quedaba. Cuando yo fui entendiendo que esto tiene una dimensión mucho más emocional, también les confieso, fue una revelación para mí, es decir, que esto definitivamente es más emocional que cognitivo. Entonces, eso nos hace cambiar el foco de la intervención, ¿no? Y decir, bueno, sí, pensamiento crítico siempre tiene que haber en la vida para todo, pero la parte emocional es clave. Entonces yo le preguntaría, más bien le diría que desde el punto de vista de la educación emocional, pues tiene que haber un proyecto de educación emocional dentro del colegio, que de alguna manera llame a la atención a padres, a docentes, a comunidad, a toda la comunidad educativa. Porque como siempre digo, o sea, esto hoy se llama fake news, mañana es bullying, pasado es desórdenes alimenticios. Es decir, el problema puede ser específico o inespecífico, pero la solución más eficaz viene desde la educación emocional. Entonces, si somos una escuela, un colegio, que no está para nada metido en esta onda, digamos, de educación emocional, sino muy desde la calificación, los contenidos tradicionales, etcétera, va a ser muy difícil llamar la atención precisamente a estas familias. ¿Por qué? Como, ¿para qué? O sea, ¿por qué fake news? Y educación emocional, como por. Ahora, cuando ya tú estás sensibilizado con programas de educación emocional, va a ser más fácil entender cómo se vincula una cosa con otra. Y como les digo, es una herramienta que da para todo. Si tienes un programa de educación emocional en tu escuela,
Hoy es fake news, pero mañana es otra cosa. Y para todo les va a dar respuesta. O sea, les va a dar respuesta y les va a dar soluciones. Entonces creo que una vez más, educación emocional. O sea, es como la solución, creo yo, ¿no? Gracias, Trinela. Aprovecho por aquí unos mensajes de Claudia que te saluda desde Córdoba, Argentina. Bueno, María del Carmen saluda desde Caracas. Claudia, gracias Trini por tan valiosa explicación. Bueno, aquí estamos viendo las interacciones a medida que vas dando respuesta y que también nos fortalecemos de las preguntas tan potentes que nos hacen. Y Roberto nos da un poquito más de contexto. Durante las elecciones te encuentras noticias sobre diferentes personas, a pesar de que no quieras posicionarte en temas políticos. Esto es un ámbito donde las redes sociales no tienen pues como esta forma o sea, no se puede hacer nada. Por empatía te involucras y al final entras en el juego de la discusión y pierdes el control emocional. Me da la sensación de que las fake news en el contexto de la política nos afectan a todos y nos hacen perder los estribos. En mi caso es muy complicado leer las fake news en la noticia brasileña. Muchas gracias por la atención. Gracias a ti, Roberto, por aclararnos aquí el contexto que querías también presentar. Correcto, sí. Bueno, como les dije, o sea, la parte política es fundamental y es donde más se ha evidenciado el efecto, ¿no? De la fake news. Por ejemplo, en las elecciones con Trump, pues hubo todo un sesgo cognitivo desde, como les digo, desde la confirmación de lo que tú crees, de lo que tú quieres ver, que además viene derivado de toda esta parte de las burbujas de información, porque finalmente si yo estoy a favor de una tendencia política, yo me nutro y me alimento de información a favor de esa tendencia política. Entonces empieza una espiral donde no puedo salir porque no tengo la posibilidad de ver algo diferente a lo que yo pienso. Y la información que me llega es la que yo quiero que me llegue. Entonces no hay discusión y por supuesto que te involucras y la discusión puede llegar a ser terrible en la medida en que tú no cuentes con elementos diferentes a ti, o sea, que te hagan pensar cosas diferentes, sino tú solo recibes información que tú quieres. Eso es lo que es más terrible de la fake news. En el caso de las elecciones, es lo que pasa y que condiciona y sesga por completo las decisiones, ¿no? Genial, Trinela, muchas gracias por ampliar. Bueno, Sol nos hace la pregunta de qué bibliografía recomendamos para trabajar sobre las fake news y la inteligencia emocional y sobre todos los ámbitos que queramos abordar. Al Sol le respondo directamente porque ya había hablado con Trinela de que vamos a hacer en el espacio de la página web donde pondremos la grabación. También Trinela ya nos ha facilitado bibliografía. Y también les invitamos a visitar la página web de la RIEP, donde tenemos muchos recursos disponibles para toda la comunidad RIEP. Y bueno, damos entonces por finalizada el espacio de preguntas y respuestas, pero no quiero que te nos vayas, Trinela, sin que nos invites a tu curso de educación. Así de que te quiero dar a ti unas palabritas de un poco los objetivos del curso, etcétera, que yo iré compartiendo aquí el link en el chat. Claro que sí, Daisy, con muchísimo gusto. Como les dije inicialmente, ¿no? Esto es digamos, hay como una investigación tras todo esto que tiene rato ya como estoy trabajando en ella hace rato y en conjunto con la RIEP hemos pensado que hay muchísima necesidad de entender esta relación entre educación emocional y redes sociales, ¿no? Entonces, ha habido acercamientos de personas que quieren formarse, tenemos nosotras la intención de poder proveer en alguna medida algún tipo de formación y efectivamente ya lo logramos, lo concretamos y a partir déjame ver, Daisy, yo buscar aquí la información también para no equivocarme de fecha ni nada, el 24 de mayo comienza una formación, ¿ok? Que tiene que ver con competencias emocionales para redes sociales. Pues bueno, es una metodología súper práctica de casos, de rutinas de pensamiento, de ejercicios prácticos, basado todo en investigación científica, por supuesto. Y va a ser un curso que va a constar de seis sesiones, 2 horas cada una, ¿ok? Para un total de 12 horas. Y el objetivo, bueno, las personas destinatarias, digamos, somos todos, somos docentes, somos padres de familia, adultos responsables de niños y adolescentes que usan todas las redes, e incluso cualquier persona vinculada a redes sociales e inteligencia emocional. Pero la idea central del curso va a ser promover el uso correcto y equilibrado de las redes sociales a través del aprendizaje de competencias emocionales para reducir conductas de riesgo
e incrementar interacciones sociales más sanas y alineadas a propósito de vida. Fíjense que es bien complejo lo que les estoy diciendo, pero muy, muy poderoso. No desde lo malo, desde la prohibición, todo lo contrario. Entendiendo que es una realidad, es la que tenemos, entonces vamos a sacarle el máximo provecho, incrementar las interacciones sociales desde ahí, pero sanas, alineadas conmigo, con lo que yo quiero, con lo que yo soy, y desde ahí pues dar un sinfín de herramientas para que podamos aprender nosotras las herramientas y podamos enseñárselas a personas que están en el proceso de aprendizaje, llámese alumnos, llámese hijos o cualquier otra persona. Esa es un poquito la idea, Daisy, ¿verdad? Empieza entonces el 24 de mayo, exactamente, 24 de mayo. Y la información está en Sí. la web, ¿verdad? Ujú. Sí, la acabo de compartir en el chat. Igualmente, Ah, cualquier perfecto. inquietud, estamos habilitando el correo info@riep, pero tratamos de facilitar toda la información posible desde la página web. ¿Existen talleres para alumnado directamente sobre el tema? Bueno, ya que Trinela nos va a dar respuesta al respecto. Sí, fíjense que justamente estoy dando uno ahorita en el nivel de preparatoria de un colegio, donde estamos trabajando todo el tema de redes sociales desde la educación emocional. Y la verdad es que ha sido fenomenal el efecto porque, bueno, de alguna manera, pues ya nos estamos metiendo directamente, ¿no? Con estas personitas ya que están en edad escolar, que todavía tienen tanto que aprender, pero están también tan confundidas por la edad, porque son adolescentes, porque están metidas en un círculo social muy particular. Entonces, bueno, ahí, lo estoy dando efectivamente, podemos, si te interesa, pues en algún momento me puedes contactar y podemos ver la posibilidad de replicarlo, porque la idea, como siempre, es que esto llegue a la mayor cantidad de personas y es poderosísimo, de verdad. La información es poder, así que lo pongo a disposición también. Muchísimas gracias, Trinela. Bueno, entonces, ya siendo las 8:35 hora España, ¿y qué horario es allí en México, Trinela, en este momento? Mira, la 1:30 de la tarde. Muy bien, pues entonces damos por finalizado este webinar acerca de las fake news y la educación emocional, algo tan potente que nos pudo facilitar Trinela, sobre todo con el kit de educación emocional que hay que llevarlo en nuestra mochila viajera para todo caso. Y agradecerte, Trinela, por tu invitación, por acceder por esta iniciativa también de favorecer todos los ámbitos de la educación emocional y sobre todo algo tan importante para todas las edades como es el manejo de la información. Y bueno, agradecerte mucho también por la invitación al curso. Esperamos que muchas personas se puedan unir porque mientras más personas mejor y luego lo vamos a también a ver reflejado en familias, en alumnos, en compañeros de trabajo, en abuelos. O sea, esto va a ir de sembrando, ¿cierto? Estas son semillitas que iremos viendo y agradecer de verdad a todas las personas que se unen a estos espacios gratuitos de la RIE porque esto nos da, aparte de mucha motivación, nos refuerza la importancia de hacer estos espacios porque hay personas que están detrás atentos a todos estos beneficios y estas herramientas que se facilitan en estos espacios. Ya le doy la palabra a Trinela para que se despida y damos por finalizado entonces el webinar. Adelante, Trinela, y muchísimas gracias. Gracias a ti, Daisy, como siempre. Bueno, y gracias a todos por su participación. Para mí es muy valioso que se hayan tomado el tiempo de escuchar esto, porque a veces hasta no tenemos como el interés, ¿no? Creo yo. O sea, por más de que está ahí, pues no sabemos qué tanto podemos hacer con esto, cómo podemos lidiar con esto. Entonces, parte del objetivo es la sensibilización, ¿no? Sobre estos temas y saber que sí se puede mejorar, que sí podemos ser más inteligentes emocionalmente y podemos hacer un uso mejor de las redes y en este caso con la fake news, ya sabemos por la explicación y por lo que les traté de comentar el día de hoy, que sí, o sea, sí tienen una relevancia importante en este tiempo. Entonces, estar conscientes de eso, saber cómo manejarlas, ayudar a otros a hacer uso de esa información, a discriminar si es cierto o si no, es vital porque puede tener un efecto importantísimo en el curso de cómo se dan las cosas a nivel de la historia en general, ¿no? Y de lo que pasa todos los días. Entonces, yo encantada de que hayan estado y bueno, y pendientes siempre de cualquier duda, lo que sea, pues mi correo, Daisy, a ver si lo tenemos, no sé si está al final, ¿verdad? Sí, lo tenías al final de la presentación, Trinela. Cierto, sí. Bueno, lo voy a poner aquí igual. T. Fernández. Ujú.
Ok. Cualquier duda, pregunta, comentario, cualquier cosa que quieran revisar conmigo directamente, pues súper disponible para contestarles. Y Tinela, bueno, gracias. perdóname, veo que lo has compartido solo a anfitriones y panelistas, creo que, Ay, y no a lo ver, puedo copiar aquí en el chat. a ver, a ver, a ver. Bueno, mira, T Fernández, T de Trinela, Arroba. arroba, capacitase, con Muy S, bien, sí, ok, .com. perfecto. Igualmente lo podrán ver en la presentación que hizo Trinela en la grabación y cualquier cosita también Ujú, desde RIEP, estamos atentos. Trinela, ok, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron y también a quienes se quedaron hasta el final atentos a esta novedad de curso. Los esperamos, acompáñenos en estos eventos y en estos espacios tan importantes y bueno, seguimos atentos a todo lo que necesitéis para promover la educación emocional. Un abrazo a todos y todas y un feliz día y una feliz tarde. Hasta luego. gracias.